Los Gardner adquirieron el hábito de mantenerse vigilantes durante la noche. Miraban en todas direcciones en busca de algo, aunque no podían decir de qué. Fue entonces cuando comprobaron que Thaddeus había estado en lo cierto al hablar de lo que ocurría con los árboles. Mistress Gardner fue la primera en comprobarlo. Una noche que se encontraba en la ventana del cuarto, contemplando la silueta de un arce que se recortaba contra un cielo iluminado por la luna. Las ramas del arce se estaban moviendo y no corría el menor soplo de viento. Cosa de la savia, seguramente. Las cosas más extrañas resultaban ahora normales. Sin embargo, el siguiente descubrimiento no fue obra de ningún miembro de la familia Gardner. Se habían familiarizado con la anormalidad hasta el punto de no darse cuenta de muchos detalles, y lo que ellos no fueron capaces de ver fue observado por un viajante de comercio de Boston que pasó por allí una noche, ignorante de las leyendas que corrían por la región. Lo que contó en Arkham apareció en un breve artículo publicado por la Gazette, y aquel artículo fue lo que todos los granjeros, incluido Nahum, se echaron primero a los ojos. La noche había sido oscura, pero alrededor de una granja del valle, que todo el mundo supo que se trataba de la granja de Nahum, la oscuridad había sido menos intensa. Una leve, aunque visible fosforescencia parecía surgir de toda la vegetación, y en un momento determinado, un trozo de aquella fosforescencia se deslizó furtivamente por el patio que había cerca del granero. Los pastos no parecían haber sufrido los efectos de aquella insólita situación, y las vacas pacían libremente cerca de la casa. Pero hacia finales de mayo, la leche empezó a ser mala. Entonces Nahum llevó a las vacas a pacer a las tierras altas, y la leche volvió a ser buena. Poco después, el cambio en la hierba y en las hojas, que hasta entonces se había mantenido normalmente verde, pudo apreciarse a simple vista. Todas las hortalizas adquirieron un color grisáceo y un aspecto quebradizo. Annie era ahora la única persona que visitaba a los Gardner, y sus visitas fueron espaciándose cada vez más y más. Cuando cerraron la escuela, por ser época de vacaciones, los Gardner quedaron virtualmente aislados del mundo, y a veces encargaban a Annie que les hiciera sus compras en el pueblo. Continuaban desmejorando física y mentalmente, y nadie quedó sorprendido cuando circuló la noticia de que Mr. Gardner se había vuelto loca. Ocurrió en junio.
alrededor del aniversario de la caída del meteoro, y la pobre mujer empezó a gritar que veía cosas en el aire, cosas que no podía describir. En su desvarío no pronunciaba ningún nombre propio, solamente verbos y pronombres. Las cosas se movían, cambiaban y revoloteaban, y los oídos reaccionaban a impulsos que no eran del todo sonidos. Nahum no la envió al manicomio del condado, sino que dejó que vagabundeara por la casa mientras fuera inofensiva para sí misma y para los demás. Cuando su estado empeoró, no hizo nada. Pero cuando los chicos empezaron a asustarse y Tadeos casi se desmayó al ver la expresión del rostro de su madre al mirarla, Nahum decidió encerrarla en el ático. En julio, Mr. Garner dejó de hablar y empezó a arrastrarse a cuatro patas. Y antes de terminar el mes, Nahum se dio cuenta de que su esposa era ligeramente luminosa en la oscuridad, tal como ocurría con la vegetación de los alrededores de la casa. Esto sucedió un poco antes de que los caballos se dieran a la fuga. Algo les había despertado durante la noche. A la mañana siguiente, cuando Nahum abrió la puerta del establo, los animales salieron disparados como alma que lleva al diablo. Nahum tardó una semana en localizar a los cuatro, y cuando los encontró se vio obligado a matarlos, porque se habían vuelto locos y no había quien los manejara. Nahum le pidió prestado un caballo a Ammi, pero el animal no quiso acercarse al granero. Respingó y se encabritó, y al final tuvieron que dejarlo en el patio mientras los hombres arrastraban el carro hasta situarlo junto al granero. Entretanto, la vegetación iba tomando un color gris quebradizo. Incluso las flores, cuyos colores habían sido tan extraños, se volvían grises ahora, y la fruta era gris, enana e insípida. Las jarillas y el trébol dorado dieron flores grises y deformes, y las rosas, las rascamoños y las malvarrosas del patio delantero tenían un aspecto tan horrendo que Ceneas, el hijo mayor de Nahum, las cortó todas. Al mismo tiempo fueron muriéndose todos los insectos, incluso las abejas que habían abandonado sus colmenas. En septiembre, toda la vegetación se había desmenuzado, convirtiéndose en un polvillo grisáceo, y Nahum temió que los árboles murieran antes de que la ponzoña se hubiera desvanecido del suelo. Su esposa tenía ahora accesos de furia, durante los cuales profería unos gritos terribles, y Nahum y sus hijos vivían en un estado de perpetua tensión nerviosa. No se trataban ya con nadie, y cuando la escuela volvió a abrir sus puertas, los chicos no acudieron a ella. Fue Ammi, en una de sus raras visitas, quien descubrió que el agua del pozo ya no era buena. Tenía un gusto endiablado. No era exactamente fétido ni exactamente salobre,
y Anmi aconsejó a su amigo que excavara otro pozo en las tierras altas para utilizarlo hasta que el suelo volviera a ser bueno. Sin embargo, Nahum no hizo el menor caso de aquel consejo. Había llegado a impermeabilizarse contra las cosas raras y desagradables. Él y sus hijos siguieron utilizando la teñida agua del pozo, bebiéndola con la misma indiferencia con que comían sus escasos y mal cocidos alimentos y con que realizaban sus improductivas y monótonas tareas a través de unos días sin objetivo. Había algo de estólida resignación en todos ellos, como si anduvieran en otro mundo entre hileras de anónimos guardianes hacia un lugar familiar y seguro. Tadeusz se volvió loco en septiembre, después de una visita al pozo. Había ido allí con un cubo y había regresado con las manos vacías, encogiendo y agitando los brazos y murmurando algo acerca de los colores móviles que había allí abajo. Dos locos en una familia representaban un grave problema. Pero Nahum se portó valientemente. Dejó que el muchacho se moviera a su antojo durante una semana, hasta que empezó a portarse peligrosamente, y entonces lo encerró en el ático, enfrente de la habitación ocupada por su madre. El modo como se gritaban el uno al otro desde detrás de sus cerradas puertas era algo terrible, especialmente para el pequeño Marvin, que imaginaba que su madre y su hermano hablaban en algún terrible lenguaje que no era de este mundo. Merwin se estaba convirtiendo en un chiquillo peligrosamente imaginativo, y su estado empeoró desde que encerraron al hermano que había sido su mejor compañero de juegos. Casi al mismo tiempo empezó la mortalidad entre el ganado. Las aves de corral adquirieron un color gris y murieron rápidamente. Los cerdos engordaron desordenadamente y luego empezaron a experimentar repugnantes cambios que nadie podía explicar. Su carne era desaprovechable, desde luego, y Nahum no sabía qué pensar ni qué hacer. Ningún veterinario rural quiso acercarse a su casa, y el veterinario de Arcán quedó francamente desconcertado. La cosa resultaba tanto más inexplicable por cuanto aquellos animales no habían sido alimentados con la vegetación emponzoñada. Luego les llegó el turno a las vacas. Ciertas zonas, y a veces el cuerpo entero, aparecieron anormalmente hinchadas o comprimidas, y aquellos síntomas fueron seguidos de atroces colapsos o desintegraciones. En las últimas fases, que terminaban siempre con la muerte, adquirían un color grisáceo y un aspecto quebradizo, tal como había ocurrido con los cerdos. En el caso de las vacas, no podía hablarse de veneno. Estaban encerradas en mi establo. Ninguna mordedura de un animal salvaje podía haber inoculado el virus, ya que no hay ningún animal terrestre que pueda pasar a través de unos obstáculos sólidos. Debía tratarse de una enfermedad natural, aunque resultaba imposible conjeturar qué clase de enfermedad producía aquellos terribles resultados. En la época de la cosecha no quedaba ningún animal vivo en la casa.
El ganado y las aves de corral habían muerto y los perros habían huido. Los perros, en número de 3, habían desaparecido una noche y no volvieron a aparecer. Los 5 gatos se habían marchado un poco antes, pero su desaparición apenas fue notada. En la casa no había ahora ratones y únicamente Mr. Gardner sentía cierto afecto por los graciosos felinos. El 19 de octubre, Nahum se presentó en casa de Anmi con espantosas noticias. La muerte había sorprendido al pobre Thaddeus en su habitación del ático y le había sorprendido de un modo que no podía ser contado. Nahum había excavado una tumba en la parte trasera de la granja y había metido allí lo que encontró en la habitación. En la habitación no podía haber entrado nadie, ya que la pequeña ventana enrejada y la cerradura de la puerta estaban intactas. Pero lo sucedido tenía muchos puntos de contacto con lo ocurrido en el establo. Amy y su esposa consolaron al atribulado granjero lo mejor que pudieron, aunque no consiguieron evitar un estremecimiento. El horror parecía rondar alrededor de los Gardner y de todo lo que tocaban, y la sola presencia de uno de ellos en la casa era como un soplo de regiones innominadas y abominables. Anmi acompañó a Nahum a su hogar de muy mala gana e hizo lo que pudo para calmar los histéricos sollozos del pequeño Mervyn. Zenas no necesitaba ser calmado. Se encontraba en un estado de completo atontamiento y se limitaba a mirar fijamente un punto indeterminado del espacio y a obedecer lo que su padre le ordenaba. Y Anmi pensó que ese estado de abulia era lo mejor que podía ocurrirle. De cuando en cuando, los gritos de Mervyn eran contestados desde el ático, y en respuesta a una mirada interrogadora, Nahum dijo que su esposa se estaba quedando muy débil. Cuando se acercaba la noche, Anmi se las arregló para marcharse, ya que ningún sentimiento de amistad podía hacerle permanecer en aquel lugar cuando la vegetación empezaba a brillar débilmente y los árboles podían o no moverse sin que soplara el viento. Era una verdadera suerte para Anmi el hecho de que no fuese una persona imaginativa, de haberlo sido, de haber podido relacionar y reflexionar en todos los portentos que le rodeaban. No cabe duda de que hubiese perdido la chaveta. A la hora del crepúsculo, regresó apresuradamente a su casa, sintiendo resonar terriblemente en sus oídos los gritos de la loca y del pequeño Marvin. Tres días más tarde, Nahum se presentó en casa de Anmi muy de mañana y en ausencia de su huésped le contó a Mr. Pierce una horrible historia que ella escuchó temblando de miedo. Esta vez se trataba del pequeño Marvin. Había desaparecido. Había salido de la casa cuando ya era de noche, con un farol y un cubo para traer agua, y no había regresado. Hacía días que su estado no era normal y se asustaba de todo.
El padre oyó un frenético grito en el patio, pero cuando abrió la puerta y se asomó, el muchacho había desaparecido. No se veía ni rastro de él, y en ninguna parte brillaba el farol que se había llevado. En aquel momento, Nahum creyó que el farol y el cubo habían desaparecido también, pero al hacerse de día y al regreso de su búsqueda de toda la noche por campos y bosques, Nahum había descubierto unas cosas muy raras cerca del pozo. Una retorcida y semifundida masa de hierro que había sido indudablemente el farol, y junto a ella una asa doblada, junto a otra masa de hierro, asimismo retorcida y semifundida, que correspondía al cubo. Eso fue todo. Nahum imaginaba lo inimaginable. Mr. Pierce estaba como atontada, y Amy, cuando llegó a casa y oyó la historia, no pudo dar ninguna opinión. Mervyn había desaparecido y sería inútil decírselo a la gente que vivía en aquellos alrededores y que oían de los Gardner como de la peste. Tan inútil como decírselo a los ciudadanos de Arkham, que se reían de todo. Thaddeus había desaparecido y ahora había desaparecido Marvin. Algo estaba arrastrándose, esperando ser visto y oído. Nahum no tardaría en morirse y deseaba que Amy velara por su esposa y por Zenas, si es que sobrevivían. Todo aquello era un castigo de alguna clase, aunque Nahum no podía adivinar a qué se debía, ya que siempre había vivido en el santo temor de Dios. Durante más de 2 semanas, Amy no tuvo ninguna noticia de Nahum, y entonces, preocupado por lo que pudiera haber ocurrido, dominó sus temores y efectuó una visita a la casa de los Gardner. De la chimenea no salía humo, y por unos instantes el visitante temió lo peor. El aspecto de la granja era impresionante. Hierba y hojas grisáceas en el suelo, parras cayéndose a pedazos de arcaicas paredes y aleros, y enormes árboles desnudos, silueteándose malignamente contra el gris cielo de noviembre. Amy no pudo dejar de notar que se había producido un sutil cambio en la inclinación de las ramas. Pero Nahum estaba vivo, después de todo. Estaba muy débil y reposaba en un catre en la cocina de techo bajo, pero conservaba la lucidez y seguía dando órdenes a Zenas. La estancia estaba mortalmente fría, y al ver que Amy se estremecía, Nahum le gritó a Zenas que trajera más leña. La leña en realidad era muy necesaria. El cavernoso hogar estaba apagado y vacío, y el viento que se filtraba chimenea abajo era helado. De pronto Nahum le preguntó si la leña que había traído su hijo le hacía sentirse más cómodo. Y entonces Amy se dio cuenta de lo que había ocurrido. Finalmente la mente del granjero había dejado de resistir a la intensa presión de los acontecimientos. Interrogando discretamente a su vecino, Amy no consiguió poner en claro lo que le había sucedido a Zenas. En el pozo, vive en el pozo, fue todo lo que su padre dijo.
Luego el visitante recordó súbitamente a la esposa loca y cambió de tema. «¿Navi? Está aquí, desde luego», fue la sorprendida respuesta del pobre Nahum, y Ammi no tardó en darse cuenta de que tendría que investigar por sí mismo. Dejando al inofensivo granjero en su catre, cogió las llaves que estaban colgadas detrás de la puerta y subió las chirriantes escaleras que conducían al ático. La parte alta de la casa estaba completamente silenciosa y no se oía el menor ruido en ninguna dirección. De las 4 puertas a la vista, solo una estaba cerrada, y en ella probó Ammi varias llaves del manojo que había cogido. A la tercera tentativa la cerradura giró, y Ammi empujó la puerta pintada de blanco. El interior de la habitación estaba completamente a oscuras. La ventana era muy pequeña y estaba medio tapada por las rejas de hierro, y Ammi no pudo ver absolutamente nada. El aire estaba muy viciado, y antes de seguir adelante tuvo que entrar en otra habitación y llenarse los pulmones de aire respirable. Cuando volvió a entrar, vio algo oscuro en un rincón, y al acercarse no pudo evitar un grito de espanto. Mientras gritaba, creyó que una nube momentánea había tapado la escasa claridad que penetraba por la ventana, y un segundo después se sintió rozado por una espantosa corriente de vapor. Unos extraños colores danzaron ante sus ojos, y si el horror que experimentaba en aquellos momentos no le hubiera impedido coordinar sus ideas, hubiera recordado el glóbulo que el martillo de geólogo había aplastado en el interior del meteorito y la malsana vegetación que había crecido durante la primavera. Pero en el estado en que se hallaba, solo pudo pensar en la horrible monstruosidad que tenía enfrente y que, sin duda alguna, había compartido la desconocida suerte del joven Tadeus y del ganado. Pero lo más terrible de todo era que aquel horror se movía lenta y visiblemente mientras continuaba desmenuzándose. Ammi no dio más detalles de aquella escena, pero la forma del rincón no reapareció en su relato como un objeto movible. Hay cosas que no pueden ser mencionadas, y lo que se hace por humanidad es a veces cruelmente juzgado por la ley. Comprendí que en aquella habitación del ático no quedó nada que se moviera, y que no dejar allí nada capaz de moverse debió ser algo horripilante y capaz de acarrear un tormento eterno. Cualquiera, no tratándose de un estólido granjero, se hubiera desmayado o enloquecido. Pero Ammi volvió a cruzar el umbral de la puerta pintada de blanco y encerró el espantoso secreto detrás de él. Ahora debía ocuparse de Nahum. Tenía que ser alimentado y atendido y trasladado a algún lugar donde pudieran cuidarle. Cuando empezaba a bajar la oscura escalera, Ammi oyó un estrépito debajo de él,
Incluso le pareció haber oído un grito y recordó nerviosamente la corriente de vapor que le había rozado mientras se hallaba en la habitación del ático. Oprimido por un vago temor, oyó más ruidos debajo suyo. Indudablemente estaban arrastrando algo pesado y al mismo tiempo se oía un sonido todavía más desagradable, como el que produciría una fuerte succión. Sintiendo aumentar su temor, pensó en lo que había visto en el ático. ¡Santo cielo! ¿En qué fantástico mundo de pesadilla había penetrado? No se atrevió a avanzar ni a retroceder y permaneció inmóvil, temblando en la negra curva del rellano de la escalera. Cada detalle de la escena estallaba de nuevo en su cerebro. De repente se oyó un frenético relincho proferido por el caballo de Ammi, seguido inmediatamente por un ruido de cascos que hablaba de una precipitada fuga. Al cabo de un instante, caballo y calesa estaban fuera del alcance del oído, dejando al asustado Ammi inmóvil en la oscura escalera. La tarea de conjeturar qué podía haberles impulsado a desaparecer tan repentinamente. Pero aquello no fue todo. Se produjo otro ruido fuera de la casa, una especie de chapoteo en el agua. Debió de haber sido en el pozo. Ammi había dejado a Jero desatado cerca del pozo y algún animalito debió meterse entre sus patas, asustándolo y dejándose caer después en el pozo. La casa seguía brillando con pálida fosforescencia. Dios mío, qué antigua era la casa. La mayor parte de ella edificada antes de 1670 y el tejado holandés más tarde de 1730. En aquel momento se oyó el ruido de algo que se arrastraba por el suelo de la planta baja, y Ammi aferró con fuerza el palo que había cogido en el ático, sin ningún propósito determinado. Procurando dominar sus nervios, terminó su descenso y se dirigió a la cocina, pero no llegó a ella. Lo que buscaba no estaba ya allí. Había salido a su encuentro y hasta cierto punto estaba aún vivo. Si se había arrastrado o si había sido arrastrado por fuerzas externas, es cosa que Ammi no hubiera podido decir. Pero la muerte había tomado parte en ello. Todo había ocurrido durante la última media hora, pero el proceso de desintegración estaba ya muy avanzado. Había allí una horrible fragilidad debido a la quebradiza de la materia y del cuerpo se desprendían fragmentos secos. Ammi no pudo tocarlo, limitándose a contemplar horrorizado la retorcida caricatura de lo que había sido un rostro. «Nahum, ¿qué ha pasado?» Y los agrietados y tumefactos labios apenas pudieron murmurar una respuesta final. El color
El color quema, vive en el pozo, lo he visto, una especie de humo, igual que las flores de la pasada primavera. El pozo brilla por la noche. Se llevó a Ataúd y a Mervyn y a Cenas, todas las cosas vivas. Sobre la vida de todas las cosas, en aquella piedra tuvo que llegar, en aquella piedra la aplastaron. Era el mismo color, el mismo, como las flores y las plantas. Tuvo que darle fuerte a Cenas. Era un chico fuerte, lleno de vida. ¿Cómo está Navi? Anmi, mi cabeza no funciona. No sé cuánto hace que no le he subido la comida. La cosa la atacó también a ella. El color. Su rostro tiene el mismo color por las noches y el color quema y sorbe. Procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Y uno de los profesores lo dijo. Tenía razón. Y eso fue todo. No podía hablar más porque se había encogido completamente. Anmi lo cubrió con un mantel a cuadros blancos y rojos y salió de la casa por la puerta trasera. Trepó por la ladera que conducía a las tierras altas y regresó a su hogar por el camino del norte y los bosques. No pudo pasar junto al pozo desde el cual había huido su caballo. Miró hacia el pozo a través de una ventana y recordó el chapoteo que había oído, el chapoteo de algo que se había sumergido en el pozo después de lo que había hecho con el desdichado Nahum. Cuando Anmi llegó a su casa, se encontró con que el caballo y la calesa le habían precedido. Su esposa le aguardaba llena de ansiedad. Después de tranquilizarla, sin darle ninguna explicación, se dirigió a Arcán y notificó a las autoridades que la familia Garner ya no existía. No entró en detalles, limitándose a hablar de las muertes de Nahum y de Navi. La de Tadeus era ya conocida y dijo que la causa de la muerte parecía ser la misma extraña dolencia que había atacado al ganado. También dijo que Mervyn y Cenas habían desaparecido. En la jefatura de policía le interrogaron ampliamente y al final se vio obligado a acompañar a 3 agentes a la granja de Gardner, juntamente con el coronel, el médico forense y el veterinario que había atendido a los animales enfermos. Anmi fue con ellos de muy mala gana. La tarde estaba muy avanzada y temía que la noche le cogiera en aquel lugar maldito, aunque era un consuelo saber que iba a estar acompañado de tantos hombres. Los 6 hombres montaron en un carro, siguiendo a la calesa de Anmi, y llegaron a la granja alrededor de las 4. A pesar de que los agentes estaban acostumbrados a presenciar espectáculos horripilantes, todos se estremecieron a la vista de lo que fue encontrado debajo del mantel a cuadros rojo y blanco y en la habitación del ático. El aspecto de la granja, con su desolación gris, era ya bastante terrible, pero aquellos 2 retorcidos objetos sobrepasaban toda medida de horror. Nadie pudo contemplarlos más allá de un par de segundos,
e incluso el médico forense admitió que allí había muy poco que examinar. Podían analizarse unas muestras, desde luego, de modo que él mismo se encargó de agenciárselas, y al parecer aquellas muestras provocaron el más inexplicable rompecabezas con que se enfrentara nunca el laboratorio de la universidad. Bajo el espectroscopio, las muestras revelaron un aspecto desconocido, muchas de cuyas bandas eran iguales a las que había revelado el extraño meteoro al ser analizado. La propiedad de emitir aquel espectro se desvaneció en un mes, y el polvo consistía principalmente en fosfatos y carbonatos alcalinos. Anmi no les hubiera hablado del pozo, de haber sabido que iban a actuar inmediatamente. Se acercaba la puesta de sol y estaba ansioso por marcharse de allí, pero no pudo evitar el dirigir miradas nerviosas al pozo, cosa que fue observada por uno de los policías, el cual interrogó a Anmi. Admitió que Nahum había temido a algo que estaba escondido en el pozo, hasta el punto de que no se había atrevido a comprobar si Mervyn y Zenas se habían caído dentro. La policía decidió vaciar el pozo y explorarlo inmediatamente, de modo que Anmi tuvo que esperar temblando mientras el pozo era vaciado cubo a cubo. El agua hedía de un modo insoportable y los hombres tuvieron que taparse las narices con sus pañuelos para poder terminar la tarea. Menos mal que el trabajo no fue tan largo como habían creído. El nivel del agua era sorprendentemente bajo. No es necesario hablar con demasiados detalles de lo que encontraron. Mervyn y Zenas estaban allí los dos, aunque sus restos eran principalmente esqueléticos. Había también un pequeño cordero y un perro grande en el mismo estado de descomposición, aproximadamente, y cierta cantidad de huesos de animales pequeños. El limo del fondo parecía inexplicablemente poroso y burbujeante, y un hombre que bajó atado a una cuerda y provisto de una larga pértiga, se encontró con que podía hundir la pértiga en el fango en toda su longitud sin encontrar ningún obstáculo. La noche se estaba echando encima y entraron en la casa en busca de faroles. Luego convinieron que no podían sacar nada más del pozo. Volvieron a entrar en la casa y conferenciaron en la antigua sala de estar, mientras la intermitente claridad de una espectral media luna iluminaba a intervalos la gris desolación del exterior. Los hombres estaban francamente perplejos ante aquel caso y no podían encontrar ningún elemento convincente que relacionara las extrañas condiciones de los vegetales, la desconocida enfermedad del ganado y de las personas y las inexplicables muertes de Mervyn y Zenas en el pozo. Habían oído los comentarios y las habladurías de la gente, desde luego, pero no podían creer que hubiese ocurrido algo contrario a las leyes naturales. Era evidente
que el meteoro había emponzoñado el suelo, pero la enfermedad de personas y animales que no habían comido nada crecido en aquel suelo era harina de otro costal. ¿Se trataba del agua del pozo? Posiblemente. No sería mala idea analizarla. Pero, ¿por qué singular locura se habían arrojado los dos muchachos al pozo? Habían actuado de un modo similar, y sus restos demostraban que los dos habían padecido a causa de la muerte quebradiza y gris. ¿Por qué todas las cosas se volvían grises y quebradizas? El coronel, sentado junto a una ventana que daba al patio, fue el primero en darse cuenta de la fosforescencia que había alrededor del pozo. La noche había caído del todo y los terrenos que rodeaban la granja parecían brillar débilmente con una luminosidad que no era la de los rayos de la luna. Pero aquella nueva fosforescencia era algo definido y distinto, y parecía surgir del negro agujero como la claridad apagada de un faro, reflejándose amortiguadamente en las pequeñas charcas que el agua vaciada del pozo había formado en el suelo. La fosforescencia tenía un color muy raro, y mientras todos los hombres se acercaban a la ventana para contemplar el fenómeno, Anne lanzó una violenta exclamación. El color de aquella fantasmal fosforescencia le resultaba familiar. Lo había visto antes y se sintió lleno de temor ante lo que podía significar. Lo había visto en aquel horrendo glóbulo quebradizo hacía 2 veranos. Lo había visto en la vegetación durante la primavera. Y había creído verlo por un instante aquella misma mañana contra la pequeña ventana enrejada de la horrible habitación del ático, donde habían ocurrido cosas que no tenían explicación. Había brillado allí por un espacio muy breve y una espantosa corriente de vapor le había rozado, y luego el pobre Nahum había sido arrastrado por algo de aquel color. Nahum lo había dicho al final. Había dicho que era como el glóbulo en las plantas. Después se había producido la fuga en el patio y el chapoteo en el pozo. Y ahora aquel pozo estaba proyectando a la noche un pálido e insidioso reflejo del mismo diabólico color.